De vuelta con Cerrando la Noche y como es costumbre ya para esta parte del programa, damos pasos a nuestros invitados y a nuestras invitadas. En la noche de hoy nos acompaña Guadalupe Valdés, que es una frecuente compañía que hemos tenido durante todo el desarrollo de este programa, que a propósito tenía unos días que no nos acompañaba, pero ya está aquí nuevamente. Guadalupe, hay que recordar, es embajadora Hambre Cero para América Latina y el Caribe de la FAO. Y en esta ocasión, aunque sin perder su condición de embajadora, nos va a hablar de ese proyecto y esa decisión que ha tomado de postularse para que sea electa defensora del pueblo. Una institución que seguro hace falta que se conozca más su importancia. Y no nos cabe duda de que si Guadalupe llegara a ocupar el puesto, no solo se va a conocer, sino que las responsabilidades que tiene van a aumentar y su eficacia se verá porque ha sido la práctica de nuestra invitada. Buenas noches, Guadalupe. Buenas Muy noches. buenas noches. Muchísimas gracias por invitarme nueva vez a Cerrando la Noche. Que yo creo que es abrir comunicación con la ciudadanía, con las personas que pueden ver la televisión en la noche. Así que muchísimas gracias por invitarme. Cómo no, un honor para nosotros. De entrada, habrá que preguntarle de rigor, ¿por qué dar el paso de postularse a la Defensoría del Pueblo para encabezar esa institución en la República Dominicana? Bueno, yo durante toda mi vida he acompañado a las organizaciones sociales y cuando digo durante toda mi vida, que son 6 décadas ya, han sido casi desde mi adolescencia que comencé a acompañar a organizaciones de estudiantes en la defensa de derechos. Y lo he hecho en el paso de mi vida como profesional, como docente en la universidad, como viceministra cuando fui encargada de participación y descentralización en el Ministerio de Educación. Después, bueno, he defendido desde el Congreso Nacional, siendo diputada nacional, los derechos de los diferentes sectores, de la niñez, de los trabajadores, de los campesinos, las campesinas, las mujeres, los derechos de las personas con discapacidad. Y después de concluir como embajadora, pasé a ser, después de concluir como diputada, pasé a ser embajadora de buena voluntad de la FAO. Y me he dedicado estos años a promover el derecho a la alimentación, a una alimentación saludable y nutritiva. Y en este momento de mi vida, considero que debo aportar mi energía, mi fortaleza, mi experiencia a la defensa de los derechos de los ciudadanos y ciudadanas de la República Dominicana. O sea, a que realmente haya una institución de Defensoría del Pueblo que defienda a las personas, que las personas conozcan que hay una institución para escucharles, pero también para que su voz sea tomada en cuenta en la defensa de sus derechos, de garantizarles la provisión de servicios que necesitan. Entonces, este cambio, este salto lo estoy dando con plena conciencia y convicción de qué es lo que quiero hacer en los próximos años de mi vida. Giovanni, Sí. evidentemente que Guadalupe está muy clara en lo que quiere y hacia dónde se dirige con esta institución. Hay dos aspectos que me gustaría ver la opinión de Guadalupe. Uno está referido a si la sociedad primero entiende el rol que debe jugar una institución como la Defensoría del Pueblo. Segundo, si están comprometidas las instancias de poder de la República Dominicana con que esa institución se desarrolle en la magnitud
que amerita y que juegue el rol que debiera jugar en una sociedad y en un Estado social democrático y de derecho. Pero sobre la primera parte de si la ciudadanía entiende, yo diría que la ciudadanía no conoce con amplitud la institución Defensoría del Pueblo, que existe por ley desde el año 1991, pero que su primera incumbente fue designada por la Cámara, el Congreso de la República, prácticamente 12 años después, en el año 2013, y que no ha tenido la difusión amplia, a pesar de que en el año 2010 se le dio el rango constitucional. Pero la gente no conoce, los ciudadanos, las ciudadanas, las personas no conocen que hay una institución que se llama Defensoría del Pueblo, donde pueden ir a hacer quejas, a hacer denuncias, a reclamar que sean tomadas en cuenta cuando un funcionario, por ejemplo, una institución de prestación de servicios no le brinda el servicio adecuado o con la calidad requerida a el ciudadano. Pero además, con respecto a si el poder, si las instancias de poder, ¿cuáles son las instancias de poder? Bueno, el poder ejecutivo, el que acaban de tomar posesión el pasado 16 de agosto, sobre todo ¿quién encabeza el Poder Ejecutivo? La Presidencia de la República. Y en este momento creemos que esa mirada de generar un proceso de cambio en la República Dominicana que impulsó el candidato, hoy presidente de la República, Luis Abinader, de generar procesos de institucionalidad, de la independencia que deben de tener las altas cortes, de la independencia que debe tener, por ejemplo, el Ministerio Público, son señales positivas en torno a cómo generar un cambio en la institucionalidad en la República Dominicana. Debo además señalar que este cambio es sumamente importante porque es lo que se necesita en nuestro país para que haya confianza. Si ustedes recordarán, en el año 2012, cuando se estableció la Estrategia Nacional de Desarrollo, Jacques Attali recomendó 77 recomendaciones al Estado Dominicano. Y la primera de esas recomendaciones era que había que generar confianza, confianza de los ciudadanos en las instituciones, en lo que prometen los políticos en los procesos electorales. Entonces nosotros creemos que en este momento es un momento óptimo para que en la Defensoría del Pueblo se elija una persona que cumpla con lo que establece la ley de la Defensoría del Pueblo, que cumpla con los criterios establecidos, con la meritocracia necesaria y que pueda realmente jugar un papel independiente de los otros poderes del Estado para defender a la ciudadanía. Y creemos que eso será posible si el propio Congreso respeta la institucionalidad de la ley. Por ejemplo, los y las candidatas a la Defensoría del Pueblo no pueden pertenecer a ningún partido político, no pueden tener vinculación partidaria. Ese es un criterio que hay que respetarlo y hay que aplicarlo para la elección de la Defensoría del Pueblo. Si esto no ocurriera, entonces estaríamos volviendo atrás, estaríamos, en lugar de avanzar y de generar procesos de cambio, estaríamos en procesos de retroceso. Y considero que en este momento lo que más necesita el país es avanzar de manera sostenible en generar esos cambios y esas transformaciones para que el país pueda enrumbarse en un camino de cambio, de desarrollo y de bienestar. Guadalupe, yo creo que en el caso del Defensor del Pueblo es una institución que viene pues a velar por los derechos de los ciudadanos y quisiera saber tu opinión con relación a si tú crees que hay una dualidad de funciones cuando en el caso que tenemos Protecon, lo que tiene que ver con el asunto de las facturas eléctricas,
tenemos Proconsumidor, que tiene que ver con el asunto de los precios de los artículos, de la canasta y otras cosas. Y tenemos también lo que es el Indotel, que también tiene que ver con lo que es el derecho de la persona a la telecomunicación. ¿Son cosas diferentes o el defensor del pueblo agrupa todas esas prerrogativas donde atenta con el derecho del ciudadano en cualquier área, en cualquier ámbito? Justamente, la Defensoría del Pueblo es una figura que que viene a defender no solamente derechos particulares, sino los derechos colectivos y difusos que incluso están planteados en la Constitución de la República. O sea, tiene un ámbito mayor, más amplio de los derechos, no solamente, como muy bien ha señalado Giovanni, Proconsumidor, por ejemplo, se encarga solo de los derechos de los consumidores, lo cual es muy importante, pero ese es su ámbito, es un ámbito limitado y específico. Igualmente el caso de Indotel. En este caso estamos hablando de que la defensoría, y yo creo que es uno de los cambios que hay que promover al interior de esta figura, no es el defensor del pueblo, puede ser una mujer la defensora del pueblo, y por eso debemos hablar de la defensoría como institución del Estado Dominicano que está establecida en la Constitución de la República. Entonces, ¿qué tiene que ver? Que cuando hay una falla en la administración pública, en cualquier institución, que incluso puede ser un gobierno local, por ejemplo, una alcaldía, un ayuntamiento, puede ser en una institución que provea servicios de agua, de electricidad, de salud, de transporte. Los ciudadanos y las ciudadanas tengan un lugar donde ir a expresar que no está recibiendo el servicio necesario. Y muchas veces, por ejemplo, las personas son maltratadas en las instituciones públicas cuando van y no saben a dónde acudir, no saben dónde asistir para expresar eso. Y eso va generando una especie de barrera entre el servicio público y la administración pública y los ciudadanos. Entonces, en este caso, la Defensoría del Pueblo debe servir para establecer también un diálogo, un encontrar lo que es el servicio de la función pública con el ciudadano o la ciudadana. Y también en el tema del manejo de los recursos, que los recursos tienen que hacerse de manera eficiente y eficaz para proveer servicios de calidad. ¿Hay algo? Países, Sí, adelante. no, iba simplemente a señalar que hay países como por ejemplo Perú, España, en Centroamérica, Honduras, donde la Defensoría del Pueblo juega un rol importante como una institución del Estado garante de defensa de los derechos de todas las personas. Recuérdate que apenas tenemos, como tú señalas, unos años y contamos con la primera defensora del pueblo. Quiere decir que apenas tenemos 5 o 6 años con esta figura, pero para ayudar a la opinión pública, a nuestros televidentes, ¿cómo se elige el defensor del pueblo? ¿Quiénes tienen esa responsabilidad bajo sus hombros? ¿Y que cada cierto tiempo tiene que elegirse o escogerse ese defensor o defensora del pueblo? Bueno, la Defensoría del Pueblo es elegida por el Congreso de la República en 2 momentos. El primer momento lo establece o le corresponde a la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados es la que inicia el proceso con la convocatoria para la elección del defensor o la defensora del pueblo. Esta convocatoria que se hace pública a través de los medios de comunicación, en un periódico de prensa escrita, también se publica en el portal de la Cámara de Diputados. Por lo general se dan 30 días. En esta ocasión estamos transitando la tercera convocatoria para elegir al defensor del pueblo. La primera se hizo en el mes de mayo del año pasado, después venció el 1 de julio y el 1 de julio el presidente de la comisión
planteó que iba a solicitar un nuevo plazo, dada la situación que había en el país con el Congreso de la República, y se hizo una segunda convocatoria que terminó a finales, en la tercera semana de julio. Esos expedientes fueron evaluados por la comisión especial designada para estos fines, y además también se hicieron las ponderaciones con la Procuraduría General de la República para que las personas no tengan conflicto con la ley, y también se hace una validación con el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología para verificar que los certificados de grado son válidos. Sin embargo, ahí vino el proceso electoral, pasaron varios meses en el cual este proceso quedó estancado, y hace una semana la comisión designada para tales fines decidió hacer una nueva convocatoria para que más personas se puedan inscribir. Hasta ahora hay 67 personas inscritas y validados sus expedientes, pero se abrió una nueva convocatoria. Nosotros lo que esperamos es que esa convocatoria no genere inequidad ni exclusiones para los que ya nos inscribimos el año pasado, sino que sea en igualdad de condiciones con las personas que puedan ahora inscribirse en la próxima convocatoria, que termina prácticamente, es hoy que se está abriendo. Hoy debe estar publicada en algún medio nacional y deberá terminar a finales de este mes. Con eso, entonces, prácticamente el proceso habrá que evaluar los candidatas que entren en esta tercera convocatoria, por lo cual el proceso se puede llevar todavía un par de meses. Después que se termina esa evaluación, la Cámara de Diputados debe hacer entrevistas públicas a los candidatos que cumplan con los requisitos, y de ahí, con una evaluación que se haga, una puntuación, elegir las 3 ternas que irán al Senado de la República. Las primeras, hay una terna para la Defensoría del Pueblo y 2 ternas para el adjunto 1 y el adjunto 2. Y esas ternas que deben ser aprobadas en la Cámara de Diputados por las 2/3 partes de los diputados presentes en la sesión, debe de remitirse al Senado de la República, quien procederá de esas ternas, de acuerdo a la función para la que estén especificadas, elegir a la defensora o defensora del pueblo, al adjunto 1 y al adjunto 2. Y ahí terminaría el proceso. Me parece interesante el proceso planteado por Guadalupe. A mí me gustaría volver entonces al aspecto medular, a lo que tiene que ver con las funciones de la Defensoría Pública en la República Dominicana, hasta dónde llegan sus poderes, sus limitaciones, qué puede hacer cuando encuentra que una institución pública o un funcionario público está vulnerando derechos fundamentales a los ciudadanos, ya sea de manera individual o a la colectividad, o esos derechos difusos de lo que somos titulares los ciudadanos de la República Dominicana. ¿Cómo implementar estas estrategias de defensa sabiendo que en principio la Defensoría del Pueblo no es un ministerio público? Esto también hay que tenerlo muy claro, no es una fiscalía, es una institución totalmente diferente. Y de ahí entonces las limitaciones de accionar, de formular querellas, que digamos así, tiene estas limitaciones, Guadalupe. Bueno, la Defensoría del Pueblo, como su función principal es salvaguardar los derechos fundamentales de las personas. En ese sentido, cuando un ciudadano percibe o siente que su derecho, por ejemplo, a recibir agua potable en su comunidad le ha sido vulnerado, la Defensoría del Pueblo debe acompañar a ese ciudadano para verificar si efectivamente ese derecho
le ha sido vulnerado a ese ciudadano. Y además, entonces, establecer el diálogo con la institución correspondiente para verificar qué ha ocurrido, por qué razones ese ciudadano no está recibiendo el servicio que recibe. La idea es que el ciudadano no se sienta desprovisto de una garantía, de una institución del Estado. Y ahí voy a hacer una precisión. La Defensoría del Pueblo no puede confundirse con una institución de asistencia social ni de protección social, que para eso hay otras instituciones en el Estado dominicano. La Defensoría del Pueblo es para defender derechos. ¿Qué significa esto? Que si un ciudadano no recibe los servicios de calidad, la Defensoría del Pueblo tiene que acompañar para que esto ocurra. Es cierto que la Defensoría del Pueblo no puede generar querellas, pero sí puede llamar al funcionario, sí puede establecer un diálogo con la institución para identificar qué está pasando y sí puede tomar medidas dependiendo de la gravedad del caso para que ese servicio le sea brindado al ciudadano o ciudadana. Y sobre todo en el tema de los recursos que deben de invertirse en la función pública para garantizar derechos. Por ejemplo, si en un barrio no hay agua potable, a la Defensoría del Pueblo no le corresponde llevar un camión de agua. O sea, eso es lo más alejado de lo que significa garantizar derecho. Es la institución respectiva, la CAS, por ejemplo, la que hay que comunicarse para ver por qué no está brindando agua en esa comunidad, en ese barrio, en el caso del Gran Santo Domingo. Esa sería la función del defensor del pueblo. Junior, Tengo una preocupación. no, si tú quieres para ir por la pausa, Perfecto. sí, para irnos con una pausa y aprovechar ya la segunda parte y seguir con esta batería de preguntas para nuestra invitada Guadalupe Valdés. Señores, conversamos con Guadalupe Valdés, quien es embajadora Hambre Cero ante la FAO, y además en otra ocasión la tenemos también como aspirante a al defensor del pueblo, y ojalá pues pueda tener la suerte de presidirlo cuando ya el Senado y la Cámara de Diputados así lo elijan, porque creo que sería una excelente defensora del pueblo. Señores, vamos a la pausa y volvemos en breve. Vuelta con Cerrando la Noche, esta interesante conversación con Guadalupe Valdés, quien está postulándose para presidir la Defensoría del Pueblo en la República Dominicana. A veces la importancia de la institución no viene dada solo por el rango constitucional, sino por el interés de la administración de que las cosas funcionen. Y eso se evalúa de varias maneras, pero una de ellas tiene que ver con la partida presupuestaria que se le asigna a la institución para que pueda desarrollar sus planes y políticas para poder cumplir eficazmente sus funciones. Y me gustaría saber, Guadalupe, en esa materia, hoy día, ¿cómo anda la institución? ¿Cómo la trata el presupuesto nacional? Bueno, la Defensoría del Pueblo en esto hay que tomar en cuenta que es una institución que surge prácticamente hace casi 20 años y que, como se decía en el segmento anterior, solamente su incumbente, la primera incumbente y su personal fue designado hace prácticamente 6, casi 7 años, en el 2013. Lo importante es que ya la Defensoría del Pueblo forma parte del presupuesto nacional, o sea que tiene un presupuesto propio porque la ley señala que la ley, la Constitución de la República, que la Defensoría del Pueblo es una institución autónoma e independiente del resto de los poderes. Entonces tiene un presupuesto, tiene un plan estratégico que se elaboró en este periodo y hay recursos que han sido asignados. Se tiene un presupuesto
aproximadamente de 165 millones de pesos. Quizás la mayor parte de la inversión en este periodo ha sido utilizada más en la infraestructura, dado que no tenía un local, y ha sido como una de las prioridades de la presente gestión, de la presente administración. Sin embargo, ese presupuesto que cada año hay que establecer y hay que formularlo para que realmente tenga los recursos necesarios para hacer una acción amplia, sobre todo de educación ciudadana, de investigación de quejas, de abordaje de los casos de defensoría que se le planteen, requiere también de que esta institución tenga credibilidad, gane confianza y que pueda realmente ser tomada en cuenta en el presupuesto general del Estado con los recursos. Pero en ese sentido también la Defensoría del Pueblo tiene que rendir cuentas, tiene que entregar sus memorias y tiene que tener resultados. El presupuesto público tiene que ser manejado con resultados, tiene que haber resultados concretos que la ciudadanía pueda evaluar, pueda valorar como que esto es importante para su bienestar, para mejorar su calidad de vida. Vemos que la ley prevé solo 2 adjuntos o 2 adjuntas más un titular. Y te pregunto, Guadalupe, en función de las aspiraciones que tiene, estos 2 funcionarios, auxiliados, digamos, del personal que pudieran contratar como cabeza de la institución, ¿es suficiente para abarcar el territorio nacional? Porque imagino que en algún momento lo ideal sería que hubiera una Defensoría del Pueblo, una filial en cada una de las provincias, para que pudiera tener el seguimiento que amerita una iniciativa de esta naturaleza. Yo creo que no es conformar una institución y aumentar la burocracia de la Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo lo que tiene es que utilizar eficientemente los recursos que recibe. Yo señalaba lo del monto del presupuesto, lo de 165 millones, y cuando vemos el detalle del presupuesto, hay una cantidad importante de abogados, de facilitadores que están contratados por la Defensoría del Pueblo. Ahora, ¿qué ocurre? Que los ciudadanos no reconocen, no perciben que hay una institución que está para servirles, para brindarles ese servicio. En ese sentido, más que contratar más personal, lo que hay que hacer es que ese personal que ya está contratado funcione de manera eficiente y eficaz. Y esto hay que abordarlo haciendo alianzas estratégicas en el ámbito local. Por ejemplo, con las alcaldías, con los consejos municipales de desarrollo que ya existen. Hay muchas organizaciones sociales, comunitarias, que realizan un trabajo voluntario en nuestro país, que incluso muchas de ellas reciben recursos a través del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, o sea, presupuesto público. Entonces, esas instituciones pueden y deben hacer una labor para edificar, para educar, para divulgar que en el país existe una figura que se llama Defensoría del Pueblo, que tiene un rol fundamental en salvaguardar los derechos de los ciudadanos y ciudadanas. Tú estás sugiriendo con la pregunta que contestaste de Junior, por lo que entiendo, que no es necesario que se expanda a Santiago, a La Romana, a Higüey, y que se hagan alianzas estratégicas con fundaciones, gobernaciones o alcaldía que pudieran pues ayudar a dar a conocer al defensor del pueblo y sobre todo pues accionar sobre cualquier inquietud que tenga un ciudadano en particular.
La Defensoría del Pueblo tiene que estar en los 48.000 kilómetros cuadrados de la República Dominicana. No puede haber un rinconcito en las áreas rurales, en las áreas urbanas, en nuestros campos, secciones y parajes que no conozcan que hay una figura que se llama Defensoría del Pueblo. No puede estar concentrada la Defensoría del Pueblo en el Gran Santo Domingo. O sea, si bien aquí es donde está el poder político y el poder económico, como muchas veces se dice, porque aquí está el centro institucional en el Gran Santo Domingo, que es la provincia de Santo Domingo y el Distrito Nacional, la Defensoría del Pueblo tiene que estar en todos los municipios y distritos municipales. Ahora bien, esto no significa que tengamos que crear una gran burocracia, que es normalmente lo que hacen las instituciones, que lo que hacen es abrir oficinas, buscar más personal, buscar más gente para tener una gran institución que se convierta en lo que se llama un elefante blanco que no cumple su función. Lo que nosotros consideramos es que lo que hay es que hacer alianzas. Si ustedes se dan cuenta, en este momento el país ha hecho un cambio trascendental en la educación y cómo se está realizando la educación virtual para comenzar el inicio del año escolar el próximo 2 de noviembre, haciendo alianzas con los medios de comunicación, con las emisoras de radio, con la televisión. ¿Para qué? Para que a todo el mundo conozca en el país y aprendan y vayan y accedan a la educación a través de los medios masivos. Entonces, eso para mí es fundamental. Cómo utilizar los medios masivos de comunicación, programas como Cerrando la Noche, para que divulguen lo que es la Defensoría del Pueblo. Y con instituciones que ya existen, establecer alianzas para que ahí la gente pueda realmente ir a establecer su reclamo, su demanda de derechos. Y con relación a cosas tan importantes como preservación de lo que es el medio ambiente, preservación de nuestras fuentes acuíferas, de nuestros bosques, de nuestros ríos, en el caso de las compañías mineras, ¿cuál sería el papel que jugaría Guadalupe Valdés frente al defensor del pueblo para ir en auxilio del patrimonio colectivo de la República Dominicana, que son pues nuestras reservas naturales? ¿Qué haría Guadalupe desde el defensor del pueblo para evitar que sea depredado y que no dejen un legado a nuestras generaciones para poder vivir en el país? Lo que establece claramente la ley 19-01 sobre la función del defensor del pueblo. O sea, es muy claro que cuando se reciba una queja de un ciudadano de que hay un problema, por ejemplo, de la depredación de un río o de como está ocurriendo en este momento, de un área protegida o de las áreas mineras, la Defensoría del Pueblo inmediatamente tiene que iniciar procesos de investigación para verificar la queja de ese ciudadano. Y a partir de los resultados de la investigación que se realice, que sea confiable, que sea rigurosa, que sea objetiva, instrumentar los mecanismos para comunicarse con las instancias que estén violando el derecho de los ciudadanos para que esto sea resuelto. Y la Defensoría del Pueblo, como ustedes muy bien lo han señalado, no puede hacer una querella, no puede hacer un sometimiento, pero sí puede hacer una amonestación al funcionario del lugar y tratar de que ese funcionario modifique la situación de violación de derechos que se está cometiendo. En el caso de medio ambiente, es un derecho que está establecido en la Constitución de la República, pero también con cualquier otro derecho que los ciudadanos eleven su queja o su preocupación a la Defensoría del Pueblo. Que la Defensoría del Pueblo como institución que va
en defensa de los derechos de los ciudadanos. También, en principio, debe velar por una administración pública que use eficientemente todos los recursos disponibles a su mano, convirtiéndose, digamos, en ese referente moral con autoridad institucional. En esos casos, Guadalupe, ante rumores de escándalo, de violación de derechos por no uso correcto de fondos públicos, ¿qué pudiera hacer la Defensoría del Pueblo en República Dominicana sin inmiscuirse en funciones de otras instituciones? Lo primero que hay que hacer es la investigación del lugar. La Defensoría del Pueblo no puede tapar los ojos ni no dar respuesta a las quejas que reciba. Ahora bien, el Estado dominicano tiene instituciones para abordar ese tipo de situaciones. Entonces, recibida la queja, la Defensoría del Pueblo también tiene la prerrogativa de orientar al ciudadano. Ese ciudadano no se puede ir a su casa y que en la Defensoría del Pueblo le digan, ah, no, eso no me corresponde a mí, eso le toca al PEPCA o le toca al Ministerio Público o le toca a la Procuraduría. No. O Cámara de Cuentas. Exactamente, la Defensoría del Pueblo tiene que escuchar al ciudadano, que eso es lo más importante. Lo que pasa muchas veces es que la gente dice, yo no sé dónde voy a recurrir, a mí me está pasando esto y no sé a dónde ir. O sea, la gente, y para eso se crean las instituciones, tienen que abrir sus puertas a los ciudadanos. Llegada la queja, se analiza, se investiga, se identifica cuál es efectivamente el problema que tiene ese ciudadano. Si es un tema vinculado a la corrupción o al mal manejo de los recursos por un tema, no de prestación de servicio, sino de corrupción, de robo, eso no le corresponde a la Defensoría del Pueblo, eso le corresponde al Ministerio Público. Entonces, habrá que orientar a ese ciudadano para que pueda levantar su demanda, su queja ante el PEPCA, instrumentalizar un expediente que pueda someterlo para que realmente el caso no quede en el aire y no se investigue. Tiene que ser investigado y tiene que haber consecuencias, pero para eso está la institución. Por ejemplo, ahora está la Dirección de Ética e Integridad Gubernamental, que es la que dirige doña Milagros Ortiz Bosch. Esa es una instancia que puede investigar, a donde hay que ir a colocar cualquier demanda, cualquier queja que haya en ese sentido vinculado a la corrupción de cualquier poder del Estado, de la alcaldía o del propio Congreso o del propio Poder Ejecutivo. Ahora bien, hay otras que van directamente al PEPCA, que también está en este momento funcionando. Hemos visto cómo la procuradora Milagros Germán, Miriam Germán, inmediatamente asumió el cargo que el presidente Abinader señaló que con eso cumplía con su promesa de campaña de un ministerio público independiente en el cual él no se va a involucrar, sino que ella va a tener que actuar. ¿Qué hizo ella? Aumentar la cantidad de fiscales, que son los que tienen que instrumentar los expedientes y las investigaciones con respecto al tema de la corrupción. Ahora bien, quiero decir muy claramente, un país que quiere salir adelante, que quiere generar cambio, transformación, que quiere bienestar para su gente, no se puede permitir el lujo de que haya corrupción, de que haya funcionarios que en el pasado o en el presente se roben el dinero de los ciudadanos. La corrupción tiene que tener consecuencias porque la corrupción es como una enfermedad catastrófica para los pueblos, para los países. Y por eso nosotros estamos en contra de la corrupción y de la impunidad. Y creemos que este gobierno, el país, sus instituciones están dando señales muy claras de que es posible combatir la impunidad y la corrupción.
Por ejemplo, las medidas que está tomando la Dirección General de Compras y Contrataciones son una señal positiva en ese sentido. Y eso es lo que necesita el país en este momento tan difícil para todos, porque el estar viviendo la pandemia nos trae efectos, obviamente, en el tema de la salud de todos nosotros. Por ejemplo, ayer supimos la muerte del gran amigo Lucas Vicens. O sea, cada vez tenemos más amigos que se nos van. Se murió de COVID, una persona que hace 15 días lo vimos bien. Entonces, eso es muy duro. Pero, ¿qué significa eso? Que nos afecta la salud, afecta la economía, porque hay que tener cerrado. Y hoy vemos cómo España está cerrando por 6 meses y Francia también. O sea, es una cosa realmente espeluznante lo que está viviendo la humanidad. Y eso tiene entonces efectos psicológicos. Entonces, ¿qué necesita el pueblo dominicano? Necesita señales de esperanza de que vamos a colaborar, a trabajar juntos para realmente salir adelante. Y por eso este es un momento tan importante. Y por eso en este momento difícil para el país, para la humanidad, yo siento que mi aporte puede ser a través de la Defensoría del Pueblo. Ahorita Junior habló, Guadalupe, de que a veces los rangos de institución se la da el incumbente del momento. Y me gustaría saber, porque tengo entendido que en el pasado ocurrió que una delegación del Defensor del Pueblo se le fue impedida entrar a un lugar, no recuerdo si fue la Falcon Bridge o la Cueva de las Maravillas, donde fue una violación flagrante, porque con el Defensor del Pueblo como institución me parece que tiene el derecho de ir a inspeccionar cualquier área con una simple invitación o simplemente decirlo a las autoridades del lugar. En este caso, ¿qué piensa usted hacer con este tipo de situaciones que me imagino, espero que no se den más en lo adelante? Bueno, hay protocolos, hay guías que hay que continuar en ese sentido. Hay que ver cómo ocurrió en ese momento, qué notificó la Defensoría del Pueblo que iba a hacer, cómo logró los permisos. Y yo considero que si se establecen esos protocolos, si la Defensoría del Pueblo asume realmente el papel que le corresponde, si el sector público y el sector privado tienen una vocación de que realmente la República Dominicana se enrumbe por ese camino de cambio y de institucionalizar la función pública y también la función o la prestación de servicios que pueda hacer el sector privado. No debe haber ese tipo de objeciones. No debe haber ese tipo de limitaciones porque se estaría además limitando privando a una institución del trabajo que debe de realizar. Pero la Defensoría del Pueblo también tiene que cumplir con los protocolos del lugar en ese sentido. El respeto al derecho ajeno es la paz, como decía Benito Juárez en un momento importante para la democracia en América Latina. Bueno, vamos, Giovanni, a agradecer a Guadalupe el que haya dedicado parte, ¿verdad?, de su tiempo en un día tan especial como el de hoy para ella, que está recibiendo una visita importantísima desde hoy para siempre. Así es. Así. Así es, muchísimas gracias y Gracias permítanme decir que es un día muy especial porque hoy estamos recibiendo a Isabela Lucía, que es la hija de mi hijo varón y de Merian, su esposa, y eso nos hace inmensamente felices. Así que muchas gracias por compartir esa felicidad con nosotros. Gracias a ti por haber aceptado la invitación, a ustedes por habernos permitido llegar a sus hogares. Mañana nuevamente, don Giovanni Almonte y Junior Espinosa se juntan en una edición más de Cerrando la Noche.